Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestro apoyo, vuestras críticas. También son muy importantes vuestras críticas, que no os pase desapercibido, nos ayudan mucho. Vuestros deseos, podríais hablar de tal, en la medida de lo posible, porque hay muchas peticiones, y conforme llegue el momento, pero las vamos teniendo muy en cuenta. Y sobre todo, por favor, muchísimas gracias por extender el conocimiento del videoblog. Es muy importante y es una labor verdaderamente que no tengo ni palabras para agradeceros. Muchísimas gracias. Vamos a tratar dos clásicos de la filosofía y de la filosofía griega, Sócrates y los sofistas. Lo podríamos haber hecho de manera separada, se puede perfectamente, pero como bien sabéis, están en un momento en que son contemporáneos y que además entre ellos se crea un auténtico debate, una disputa, y hay Sócrates diciendo unas cosas, los sofistas, digamos, lo contrario, por decirlo así vulgarmente, Todavía no estamos metidos en harina, entonces por decirlo de una manera muy vulgar, muy cotidiana, muy poco exacta. Pues son contemporáneos y parece que tienen tesis contrarias. Bueno, parece no, realmente sí, realmente tienen tesis contrarias. En Sócrates asistimos, Sócrates, que daros cuenta, realmente Sócrates es Platón, Sócrates propiamente dicho no es Sócrates, no existe ningún Sócrates. Tenemos algunas fuentes que no son Platón, que no son los diálogos platónicos, pero son muy escasas, y la imagen que nos ha quedado de la filosofía de Sócrates es lo que nos ha querido mostrar su discípulo aventajado, que fue Platón. Con lo cual hay que cogerlo con muchísimo cuidado, porque no hay nada más deformante que un discípulo. Este es el problema de la fuente platónica, ¿verdad? Los diálogos platónicos, el discípulo, pues, todos los discípulos tienen un algo o un mucho de sectarios. Magister Dixit, el maestro lo dijo, no se puede ir contra lo que ha dicho el maestro, ¿verdad? Entonces hay que cogerlo con mucho cuidado, pero en fin, vamos a ver qué decía Sócrates, un poquito, ya sabéis que por encima, luego ya es labor vuestra, decir, bueno, me atrae Sócrates, pues voy a coger un buen ensayo sobre Sócrates, voy a profundizar, voy a ver, y de los sofistas, de los cuales yo me declaro absolutamente interesado. Para mí los sofistas son verdaderamente notables dentro de la historia de la filosofía, no tienen precio, son magníficos, diríamos que son unos grandes realistas, Estos no se dejaron engañar por ninguna idealidad. A mí me gustan mucho, pero bueno, mis gustos solo me importan a mí y solo deben importarme a mí. Bien, Sócrates. Si los presocráticos se centraron en la fisis, en la naturaleza, el pensamiento de Sócrates y los sofistas supone un giro en la marcha de la filosofía, ya que inician una temática antropológica, moral y política. Por ejemplo, la dialéctica
busca un saber sobre la conducta recta y la perfección del alma. Estamos hablando ya de Sócrates, ¿eh? La dialéctica para Sócrates busca un saber sobre la conducta recta y la perfección del alma. La filosofía es una cura del alma. Fijaros bien, uno de mis notas o paréntesis al pie de página. Fijaros bien, la filosofía como cura del alma, eso quiere decir como cura, como terapia, como medicina. ¿Es lo mismo que pretenden hacer los psicólogos? Pregunta. ¿Los psicoanalistas pretenden ser Sócrates? Vamos a ver porque yo aquí me planteo. Voy a ver porque yo aquí voy a subrayármelo a mí mismo. Vamos a ver. Dice Sócrates, o dice Platón, dice, concibe la filosofía como cura del alma. ¿No os suena que eso es lo que pretende el psicoanálisis? 2000 años después pretenden lo mismo que 2000 años antes ya pretendía Sócrates. Y ahora la pregunta es, ¿y quién lo hace mejor? ¿Sócrates o los freudianos? O bueno, o los no freudianos, los de cualquier otro movimiento psicoanalítico. Y en todo caso, ¿son conscientes los psicólogos, los psicoanalistas, de que Sócrates pretendía curar el alma? Que es lo que ellos dicen que pretenden curar, ¿eh? La psique, el alma, psicología, conocimiento y cura del alma. Eso es lo que pretenden, ¿no? Los psicoanalistas. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Desde luego que me imagino que los psicoanalistas no. Pero los filósofos tenéis que fijaros bien en las cosas, ¿eh? Un interrogante bien grande. Pero esto no es lo que hoy en día pretende el psicoanálisis. Esto ya estaba en Sócrates. ¿Han descubierto algo nuevo? Y es más, la pregunta aún más radical, la que realmente importa. ¿Nos ha permitido conocer algo que no conociéramos con Sócrates, Platón, etcétera? Es decir, con la filosofía. ¿En serio eso del inconsciente creen los psicoanalistas que es creación de ellos? ¿Creen que no estaba allá? ¿Creen que no había muy buenos textos de filósofos que habían hablado del inconsciente? Ya lo trataremos. Ya lo trataremos porque o son unos inocentes o son unos mentirosos. No hay más. O inocentes o mentirosos. Y eso ya cada uno según lo que diga, ¿eh? Inocente porque no saben lo de Sócrates, o mentirosos porque lo saben y no quieren reconocerlo. Y no lo dicen. Bien, dice Sócrates, bueno, Platón, dice, la filosofía es la cura del alma. ¿De qué manera se cura el alma? 2, dice Sócrates, liberándola de la ignorancia. Eso es lo primero. Claro que sí, liberándola de la ignorancia. Pero dicen eso los psicoanalistas. No, liberándola de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué complejo, del otro. Pero si lo primero que hay que liberar al alma es de la ignorancia. O si queréis, os lo digo de otra manera. Los psicoanalistas les dan pececitos a la gente. Y lo que hay que darles es la caña de la cultura, que se curen ellos. Si es una terapia de carácter discursivo, si no hay medicación, esa terapia puede estar al alcance de cualquiera con tal de que sea una persona culta. No hay más. Yo tengo muy claro
que si la filosofía es lo que dice Sócrates, nadie, si no le da la gana, si no quiere, tiene que hacer una terapia filosófica. Cualquiera puede hacerse su terapia filosófica con tiempo y cultura y leer. No necesitan a ningún filósofo que les cure el alma. Ahora, si no tienen tiempo, no han llegado a eso y quieren ahorrarse el largo camino que supone conocer ciertas cosas, eso se entiende. Pero lo primero que tenemos que proporcionar, gente como los filósofos o como los psicoanalistas, es la caña, la cultura. Y dice Sócrates, hay que curar al alma. ¿Cómo? Primero, que no sean ignorantes, que las personas no sean ignorantes. Esa es la primera cura, claro que sí. La ignorancia, por tanto, es una enfermedad. ¿Lo entendéis? ¿Queda claro? La primera gran enfermedad del hombre es su ignorancia. Y la única cura posible no es la del complejo de Edipo, sino la de la ignorancia. ¿Cómo se cura la ignorancia? Con cultura. Uno tiene que saber de Freud, de Lacan, de Nietzsche, de Popper, de la filosofía de la ciencia, de la filosofía del lenguaje, de política, de filosofía política, de ciencia política. Y eso te va curando. De sociología. Claro, eso es lo que cura. La incultura es una enfermedad, la cultura es salud. Esperemos que algún psicoanalista sensato se atreva a afirmar lo que afirmó y no que diga, no, la cura es de tal complejo porque tiene tales sueños, lo cual indicaría que, por cierto, es absurdo, porque si vas a un psicoanalista el mismo sueño te lo interpreta de una manera, el otro de otra, y al final dices, joder, no voy a ninguno porque es que estoy súper enfermo, es que estoy muy mal, es que vamos, Dios ha muerto, yo me encuentro muy mal y esto fatal, ¿no? Porque claro, cada uno te dice que tienes una enfermedad. Cada uno interpreta los sueños, los lapsus linguae, cada uno como quiere, claro, no hay. Es como si cada médico, oncólogo, por ejemplo, dice, no, cuando se reproducen las células de este nivel, eso no es... Es un cáncer así, que se te ha comido, ¿no? Hay unos criterios para todos los médicos que investigan en oncología, aquí en China, en Alemania, en Estados Unidos. Esos criterios son universales. Y sabes que no te va a decir un médico que esto, hombre, hay lo que se llaman zonas limítrofes, en las que los resultados no quedan claros y exigen mucha más interpretación, y ahí la experiencia, los años que un médico lleva, etcétera, y los errores naturales a esas cosas que no están bien definidas. Pero cuando una cosa, oiga, tiene usted metástasis, esto está en China, en Alemania, en Estados Unidos y donde usted quiera tiene metástasis, punto. No, los psicoanalistas te dicen, no, usted ha tenido este sueño, esto significa que usted tiene un conflicto con su madre, y el otro te dice, no, con su padre, y dice, bueno, pues déjelo, lo tengo con mi padre y con mi madre, y así nos quedamos tranquilos. No es ciencia, ¿eh? ¿Estoy diciendo claro? No es ciencia. Vienen a sustituir a nuestros queridos amigos los sacerdotes. Ni más, ni menos. De nuevo, sin pelos en la lengua, hablando con claridad. Estoy dispuesto a debatir con quien sea. Yo sé que el doctor Roch no tendría ningún problema en que quien quiera, a través del correo electrónico, que nos lo señale y formamos una mesa redonda, cuadrada o como queráis, al respecto de si el psicoanálisis es una ciencia o no. No lo es en absoluto.
No es porque Popper dijera que no lo es, o muchos otros, no, no, no. Ya no me baso en un criterio de autoridad, es que no cumple los criterios de una ciencia. ¿Y el experimento? ¿Dónde está el experimento? Ciencia, método científico, no ciencia, Cuidado, distinguir la ciencia del método científico. La ciencia es histórica y por lo tanto en la ciencia hay un montón, y es de personas, nos hacen personas, un montón de errores. Pero el método científico no. El método científico es válido. Ese, vale, bien, hipótesis de trabajo. Ocurre tal, 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 tal. Un señor sueña estos sueños. Hipótesis de trabajo. Pues porque su madre lo castigaba continuamente, lo maltrataba, lo no sé qué. Bien. El experimento es fundamental en la ciencia. Quiero decir que hay que coger células cancerosas y ponerlas en la placa de Vitri. Y yo no os voy a explicar, que sabéis más que yo de esas cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el experimento? ¿Dónde está el experimento en el psicoanálisis? ¿Tenéis alguna idea? ¿Y cómo se corrige un psicoanalista al otro? ¿Se ponen en contacto en... No, esa interpretación de tal sueño es errónea porque el maestro dijo, no, porque Jung dijo, no, porque... ¿Pero cuál es? ¿Pero cuál es la interpretación válida? ¿Me maltrató mi madre? ¿Me maltrató mi padre? ¿O me maltrató hasta mi padre, mi madre, mi perro y hasta las cucarachas me maltrataron? ¿Cuál es el final? ¿Al final cuál es? ¿Y qué propones como cura, por cierto? No solo diagnóstico, sino cura, porque un oncólogo te dice, mire, vamos a ver quimioterapia, radioterapia, o esto, o cirugía, o... ¿Cuál es la cura? Nada, venga usted aquí a hablar conmigo, cuantas más veces pueda, pero me curaré. No, nunca. El ser humano no se cura nunca. Yo creo que esto es lo primero que uno tiene que saber cuando va a un psicoanalista, que el ser humano, a nivel de un psicoanalista, no se cura nunca. Jamás. Así como uno puede que se cure o no de una enfermedad como el cáncer, desde luego de las enfermedades psicológicas no se cura uno nunca. No os lo dirán, pero es así, es la práctica real, es lo que subyace a disciplinas. Y soy generoso llamándola disciplina, pero desde luego no ciencia, como el psicoanálisis. Un cuento. Es, voy a decirlo clarito, 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 para que nadie piense que yo políticamente soy correcto. No, Dios me libre, no soy políticamente correcto ni quiero serlo. Eso para los que son falsos, hipócritas, etc. Aquí con claridad, estamos en el terreno de la filosofía, de la polémica, por tanto. Como diría Nietzsche, un escrito polémico. Pues eso, nosotros también somos polémicos como Nietzsche. No, es puro charlatanería. Que uno se ve mejorado, agradecido, cuando comunica sus problemas a otro, Dios me libre, naturalmente. Pero basta con tener un amigo, un buen amigo, al cual le sueltas tus problemas, ¡oh, qué bien se queda uno! Parece que te hayan desaparecido, si no todos, le has puesto distancias, te han aconsejado un poco, cosas que no veías las has visto mejor, cosas que te parecían importantes y que estaban ahí comiéndote, te dicen, ay, pero si eso no tiene importancia, no te das cuenta que eso es igual, déjate 15 días y veas cómo no es cierto. Es que mi mujer no sé qué, no sé cuántos, ¿qué? Ni la mía tampoco, ¿eh? Pues claro que no, si la mujer es tal. Ah, vale. Entonces, que no hagas un trauma por esas tonterías. Las mujeres son así todas. Estoy poniendo cosas vulgares, estúpidas, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? Entonces, claro que alivia. Pero es que no alivia a un cristiano ir a confesarse.
¿Es que no alivia a un amigo hablar con otro amigo? ¿Es que no alivia a una mujer hablar con otra mujer? Alivio sí, pero el alivio no es curar, ¿eh? Aliviar no es curar. ¿Es que a un drogadicto no le alivia una dosis? ¿El mono? Pero no le cura. No le cura. Ahora, si detectamos a tiempo un cáncer y tenemos un poco de suerte y hacemos lo que los protocolos médicos establecen, cuando toca, etc., pues dicen que el 90% de los cánceres se curan hoy en día. Esa es la diferencia. Eso es ciencia. Eso es medicina. Lo otro no tiene el estatuto. Bien, pero vamos a dejar eso. Pero es importante, ¿eh? Es importante. Filosofía como cura del alma. Y primero de todo, es una enfermedad la ignorancia. La ignorancia. Eso que os lo digan también los psicoanalistas, es importante. En fin. Y dice, ¿qué busca la filosofía? Hacer al hombre capaz de obrar justa y rectamente. Hacer al hombre capaz de obrar justa y rectamente. Por lo tanto, la filosofía entendida como moral, como filosofía práctica. Bien, Sócrates parece ser que busca la esencia de los fenómenos éticos, como búsqueda del sentido de las locuciones del lenguaje ordinario que sirven de vehículo a las concepciones éticas. Busca elucidar el sentido de las expresiones morales. La dialéctica de Sócrates, una cosa es la dialéctica de Sócrates y otra es la de Hegel, por ejemplo, o muchas otras. Cuando empleamos dialéctica siempre tendríamos que preguntar, nota a pie de página, ¿qué dialéctica? La gente dice, es que la dialéctica no, hay 1000 dialécticas. ¿Qué dialéctica? ¿A cuál dialéctica se refiere usted? Porque parece que vamos, a la gente le encanta la imprecisión porque es la única manera de salvarse de ciertas cosas que dicen. Ya sabes que la dialéctica es... Sí. ¿Qué dialéctica? ¿La de Sócrates? ¿La de Platón? ¿La de Hegel? ¿La de Marx? ¿La de quién? Pues son muy distintas. No, la dialéctica. Como aquello. El hombre, ya sabes que el hombre... No, el hombre no. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿El hombre de la Edad Media? ¿El hombre de la Revolución Industrial? ¿Qué hombre? Y dentro de la Revolución Industrial, ¿qué? ¿El hombre culto o el hombre vulgar? Es que hay muchos tipos de hombre. El hombre. Esas ambigüedades para un filósofo son terribles. Pero ¿sabéis por qué las hace la gente? No como la intención, no. O bien porque son ignorantes, o bien porque quieren ocultar que pretenden algo por debajo de esas abstracciones. Y por lo tanto la exactitud no les gusta mucho. Es como el que va a declarar a un juicio y le pregunta el magistrado o la magistrada, usted y le, aproximadamente, ¿cómo que aproximadamente? Oiga, vamos a ver, antes de las 4 o después de las 4, no lo sé. Vale, pues no lo sabe, pero aproximadamente, ¿cómo aproximadamente? ¿Fue por la mañana o por la noche cuando usted se encontró con tal? Aproximadamente no, por la mañana o por la noche, no lo recuerdo. Que es una forma de tirar también puertas fuera, no lo recuerdo. Hoy en día nadie que va a un juicio recuerda nada. El Alzheimer debe ser la enfermedad más extendida, pero no de personas mayores, de todo tipo de personas, porque yo me he fijado en que es que cuando va a declarar la gente, oyes los periódicos, la televisión, y no recuerda a nadie, va la gente a los juicios, ¿estuvo usted reunido con tal? No recuerdo, no lo sé. La mañana de tal recibió usted a tal persona en su despacho de la planta 4 de Génova, tal, no recuerdo. El Alzheimer es mucho más grande de lo que se cree la gente, ¿eh?
Yo sé que lo hacen honestamente porque es gente buena, es simplemente que tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿me entendéis, no? Bien, vamos allá. Dice, la dialéctica para Sócrates es la exploración semántica del sentido de lo moral, y el contexto semántico es el cauce de la interpretación de la esencia de lo moral. Eso no es la dialéctica de género, mucho menos. La dialéctica, 1, es el análisis semántico de las expresiones éticas, y 2, es la clarificación del sentido de las proposiciones éticas del lenguaje ético. Eso es la dialéctica para Sócrates, con exactitud, con rigor, no con esas abstracciones que nos hagan, con las que se pretende ocultar algo. Eso, si se sabe, se sabe, si no, no se sabe y no se habla de ello. Y oye, sonríe uno con toda tranquilidad, como toreros, con toda... no pasa nada. Reconocer la ignorancia, madre, todos ignoramos mucho más de lo que sabemos. El conocimiento es infinito y lo que conocemos es insignificante. En el océano hay que reconocerlo y con toda tranquilidad. Oye, de verdad, que quede claro. Ignoro el 99,999% de las cosas. Yo ignoro el 99,99999 infinito de las cosas. Lo siento. Lo reconozco. Nada más, no tengo nada más que decir. Deciros eso y deciros que si hablamos de Nietzsche, la situación ya no es exactamente la misma. Ahí quizás sepa algo más. Y si hablamos de no sé quién, quizás sepa algo. Pero del conjunto de los saberes, esos que hablan de todo como si supieran de todo y como si dominaran todo, ¿qué va? ¿Qué va? Mentira. Alguna persona, a lo mejor, verdaderos monstruos, excepciones, no digo que no, pero excepciones, ¿eh? Porque todos nosotros normalmente en un mundo como este somos, si es que somos, especialistas en algo que suele ser un territorio escasísimo. Fijaros bien cómo se hace una tesis doctoral. Tienes que ser, es lo que te dicen, cuando tú llegas y dices, ya te designan al director de tesis, al profesor que te ha de dirigir la tesis. Vas allí al despacho, buenos días, buenas tardes, mire usted, me gustaría que fuera mi director de tesis. Bien, tengo posibilidades, no tengo bastantes alumnos, no tengo el cupo cubierto, puede ser. ¿En qué está usted interesado? En esto. Bien, puede ser. Y me podría usted decir una... Y ya te para ti. Mire, vamos a explicarle a usted una cosa. Una tesis doctoral consiste en lo siguiente. Usted tiene que ser el que más sepa sobre el asunto que vaya a hablar. Cuando usted vaya al tribunal, usted tiene que ser el que más sepa de ese asunto. Como usted bien comprenderá, como sea un asunto muy amplio, eso no es posible. O sea, mire usted, ¿qué le parece las ideas en Platón? Ni loco. La idea de justicia en Platón, tú le vas planteando al director de tesis, la idea de justicia en Platón. Y dice, ni loco, eso se habrán escrito 20.000 libros, 30.000, 40.000, usted no puede abarcar eso. La idea de justicia en la República de Platón, ni loco. Y tú cada vez te vas alucinando más, ¿no? Tendréis que tener esta experiencia porque no es en concreto la mía, pero semejante. Os estoy poniendo otra, porque la mía en particular no quiero ponerla. La idea de justicia en la República. No. Ahí no habrán 20.000 libros, pero habrán 15.000. Ya, bueno, bien. La idea de justicia
de los 7 libros de la... En el 7º libro de la República. Bueno, la idea de la República solo en el 7º libro, que pueden ser unas 30, 40 páginas, ¿eh? O sea, una tesis doctoral, 300, 400, 500 páginas, sobre una cosa, la idea de justicia en Platón, limitada a 30 páginas. Y ya empieza a decir, bueno, vamos a mirarlo, vamos a ver, quizás pudiéramos por ahí. Pero ¿qué le parece a usted si hace la tesis doctoral sobre la idea de justicia en la línea 25 del libro 7º de la República? Y tú te quedas con cara de gilipollas y dices, sí, claro, lo que usted diga. Sales y dices, ¿esto? Pero cuando reflexionas unos días después, dices, es que tienes razón. Es que una tesis doctoral es ser doctor, magíster, maestro, saber más que nadie, o al menos intentarlo, de un asunto, y si es un poco grande eso es imposible, porque yo tengo que leer una cantidad de bibliografía monstruosa, si sobre las ideas no voy a hacerlo, necesito 5 vidas o más. Tienes razón, mi director de tesis tiene razón. Es para que veáis que somos unos ignorantes, pero unos ignorantes de cuidado. Un señor que hace un doctorado sabe muchísimo sobre una cosa muy limitada, muchísimo, más que nadie. Pero sobre una cosa, vamos, digamos que sobre un átomo. Sobre un átomo. No sobre un martillo, no sobre una naranja, no, sobre un átomo de una naranja. Somos unos ignorantes y reconocerlo no estaría mal. Y aquellos que lo que pretendemos es tener una cultura general sobre ciencia, sobre sociología, leer literatura, disfrutar de los poemas, ver cine. Bueno, pues la verdad es que es complejo porque tenemos el día completo, ¿eh? Desde luego aburrirnos no nos aburrimos. Pero saber, ser expertos en... Por favor, seamos honestos. Seamos honestos. Bien, lo que hemos dicho de la dialéctica, esa es la definición que se extrae de lo que afirma Platón, que es la dialéctica para Sócrates. Eso es exacto. La esencia de lo moral, ¿qué es para Sócrates? Pues no tiene un sentido metafísico. Yo estoy estableciendo lo que suele ser el estándar de ideas sobre Sócrates. Tengo mis propias ideas, pero no quiero exponerlas. Simplemente matizo que no está muy claro que la esencia de lo moral no sea metafísico. Eso no... Pero bueno, eso es lo que suele decirse, ¿eh? En los textos al uso. Sino que es un conjunto de rasgos que caracterizan a lo moral. Encontrar rasgos comunes que puedan ser englobados en un concepto único y unívoco, que sería la esencia de la moral, es lo que pretende Sócrates. Ver qué es la esencia de la moral. Pero claro, la esencia de la moral a lo mejor tiene un carácter metafísico. Silencio. No quiero decir nada. Lo planteo como lo plantean los manuales al uso. Es lo que considero correcto. Determinar unívocamente la significación de los términos morales fijando un conjunto de rasgos bien definidos que respondan al uso de los conceptos éticos. No hay resultados positivos en el intento de determinar unívocamente la significación de los términos éticos. El carácter provisional de las definiciones revela la convicción de que intentar una solución doctrinal definitiva a la problemática moral es una ilusión irrealizable, un ideal de la razón. La dialéctica supone someter a revisión y crítica el código de ideas morales de nuestros conciudadanos. Segundo elemento importante dentro de Sócrates, la ignorancia. Cumple una función positiva, ya que dice que hay que hacer evidentes los límites de toda investigación y teoría, y hacer posible la recta investigación racional. Saber que no se sabe nada implica una sabiduría mayor
que el no reconocer la propia ignorancia, ya que estimula a promover el conocimiento. La dialéctica se sirve de la ironía para señalar las deficiencias de fundamentos racionales de las creencias. Busca reconocer la ignorancia y estimular la reflexión crítica. No reconocer la propia ignorancia impide la reflexión acerca del hombre y su moral. Reconocer la ignorancia es el comienzo de la sabiduría, porque mueve al hombre a ponerse a sí mismo como problema y a buscar la perfección moral. Conócete a ti mismo es la recomendación ilustrada de que el hombre se ocupe de su propia perfección moral sobre la base de un análisis crítico de sus conocimientos. La ignorancia es la base propedéutica para una indagación del sentido y contenido de las virtudes. Sócrates y los sofistas coinciden en la búsqueda de la función racional de los valores morales, pero se diferencian en que Sócrates no tiene una doctrina y los sofistas tienen doctrinas variadas, muy variadas. La moral, ¿qué nos dice Sócrates de la moral? Que la conducta moral es su preocupación central. Propone una nueva moral crítica frente a la tradicional. Es consciente de que la validez lógico-racional de su moral puede ser puesta en cuestión, porque en última instancia se funda en un elemento suprarracional o demónico, el famoso demón de Sócrates. De aquí su incertidumbre en formular una doctrina. Es decir, dicho de otra manera, nota a pie de página, entre paréntesis, no hay fundamento último de la moral. Todas las morales es imposible fundamentarlas, no hay ninguna que se pueda fundamentar, ninguna. Al final siempre dependen de algo que no tiene fundamento, una decisión última, una voluntad, un deseo, un gusto, un esto me lo creo o esto no me lo creo, pero ninguna. Por lo tanto, uno puede ser moralmente lo que quiera, porque en su último fondo todas las morales carecen de justificación o de fundamentación. El daimón tiene la función de presentar su íntima convicción de la necesidad de presentar una nueva escala de valores a sus conciudadanos, y le sirve de justificación personal y suprarracional para la realización de su programa moral. Puede traducirse como innato sentido de moralidad. ¿Veis? ¿Veis? Innato. Ahí la razón no participa. Lo innato no es racional. Por lo tanto, cuando uno es habermasiano, o es sofista, o es kantiano, cualquier ética, al final, si vamos buscando su fundamento, ninguna lo tiene. Ninguno. Es que mi ética está fundamentada en la razón, y la mía en la misma razón, en ninguna. La mía también está fundamentada en la razón. Hasta que vamos quitando las capas de razón y nos damos cuenta de que por debajo de mi ética, de la tuya y de la tuya, no hay nada más que el vacío, una decisión. Esto sí, esto no. Esto me parece justo y punto, esto no me parece justo y punto. Podemos discutirlo, claro que sí, pero en extremis. Tú tendrás unas razones y yo otras. Las tuyas tan buenas como las mías seguramente. Dios me libre de decir que tus razones son inferiores en valor a las mías. ¿Eso qué sería? ¿Qué sería eso por parte de una persona sensata y más por parte de un filósofo sensato? ¿Que mis razones son mejores que las tuyas? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, son mis razones. Aquellas que a mí me sirven para orientar mi conducta, porque la moral orienta nuestra conducta, incluso la desorienta. Cuidado que incluso la desorienta, ¿eh? ¿Cuántas veces la moral desorienta a la gente? Imaginaros la gente que ha sido desorientada por la moral cristiana, que han tenido, por ejemplo, como enemigo a la sexualidad, al placer corporal, porque una moral religiosa afirma que, o sea, que la moral que hasta nos puede
desorientar, enfermar, volver locos, neurotizar. O sea que la moral, cuidado con la moral, que la moral es todo un problema. Y yo sé que hoy en día la moral es el argumento último que todos aportan. ¿Veis a los políticos? Al final dicen, no, eso puede que políticamente sea correcto, pero moralmente no. Siempre apelan en última instancia a la moral. Cuando alguien apela a última instancia a la moral, está haciendo trampa. Pero trampa. Comprobadlo, comprobadlo. Fijaros bien y veréis. Pero todos, los partidos de derecha y de izquierda, al final apelan a la moral. No, es correcto, si no hay ninguna incompatibilidad legal en que esté en esto, haga esto en un bufete de abogados y a la vez esté en el Parlamento. No, legalmente, no hay nada que decir, pero moralmente, pero eso no lo dice, porque si él lo hiciera no lo diría. Es para cargarse al otro, es para darle bien. Es porque es su enemigo y va por él. Cuidado que la moral es un arma para cargarnos a los que no nos gustan. Así de sencillito, Fijaros bien a ver si quizás pudiera ser así. Bien. Hay un sentido innato de moralidad que subraya la insuficiencia de la razón para decidir lo que se debe hacer, lo que estamos diciendo. Sus ideas morales son nuevas, pero no tienen un fundamento teórico racional. Es que no está claro que pueda haber un fundamento racional de la moral. El obrar moral es una cuestión de intuición, ¿veis? Un acogerse cada uno a los mandatos que desde lo profundo de su ser siente el hombre bueno, la conciencia. Pero la conciencia, ¿qué es? Esa decisión última, que no sabemos por qué, pero ese nos merece el calificativo de ser un hombre bueno y el otro nos merece el calificativo de ser un hombre malo. Pero que no tenemos mucha cosa así, Este es malo y este es bueno. Bueno, bien. Oiga, mire usted, yo qué sé. Bueno, y de la vida moral solo es posible desde la nueva valoración del alma como expresión suprema de los valores morales. Ya tenemos aquí el alma. En su nuevo concepto de alma, su origen o destino son irrelevantes para la perfección moral. El recto obrar moral supone la filosofía y es lo más útil al hombre. Hombre, la filosofía es lo más útil al hombre. Menos mal, que oímos algo agradable los filósofos, porque eso de decir la filosofía no sirve para nada es lo común, ¿verdad? Lo curioso es que lo dicen aquellos que no saben nada de filosofía, porque a mí, si un médico me dice ese diagnóstico no sirve para nada, porque está sustituido por este otro que evita los problemas que tiene las errores que puede causar ese otro. Me lo está diciendo un médico. Pero cuando me lo dice un ignorante, la filosofía no vale nada. Lo único que me merece es el solemne desprecio de una sonrisa. Lo único. Bien. El eudaimonismo y el utilitarismo son la base de su moral y los hace compatibles con su afirmación del valor absoluto y autónomo del obrar moral como obrar justamente. La felicidad es el objetivo último de nuestras acciones. La mayor felicidad se consigue en y por el ejercicio de la virtud y su conocimiento. Conocer la virtud es poseer la ciencia del bien y del mal, de donde procede toda felicidad. Identifica la virtud con la felicidad, y el ejercicio del bien es la realización práctica de los intereses humanos. La vida moralmente buena es el compendio de las aspiraciones del hombre y el objetivo incondicionado. Perdón. Lo que interesa es vivir bien, y el vivir bien, honesta y justamente, son lo mismo. No es correcto hacer el mal y cometer injusticia, ni siquiera contra aquellos que nos hayan hecho el mal. No se debe devolver injusticia por injusticia,
Es una novedad frente a la religión y la moral tradicionales. La voluntad moral es la manifestación para aquellos que piensan que Jesucristo aportó aquello de no hacer el mal a quien te hace el mal. Nota al pie de página, entre paréntesis, ¿os dais cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os fijáis? Se llama Sócrates, Sócrates, unos añitos antes, unas centurias, unos cientos de años antes. ¿Veis? Ya hablaremos de esas cuestiones. Ya hablaremos un día, porque es muy interesante, de la procedencia de las teorías del cristianismo. Porque no son nada original, O sea, el cristianismo no tiene nada de original. O bien coge de los judíos, o bien coge de los griegos, o bien coge de toda una serie de religiones que estaban en el entorno y en el momento histórico en el que están, ¿verdad? Esas son sus tres fuentes. Pero nuevo, propio, original. Un día tengo que hablaros de eso, que es una cosa que siempre me ha interesado mucho, y la historia es muy importante para saber esas cosas, Es que esto del infierno, si eso no es cristiano, el infierno no es cristiano. La laguna Estigia ya estaba, y otros conceptos de infierno ya estaban, los tomaron No tiene nada de original el cristianismo, pero claro, hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia de las religiones en concreto. El mundo judío, muy importante. El mundo griego. Los cultos a Isis. Etcétera, etcétera. Todo eso lo toman. Pero si no tiene nada de original. Pero bueno, como la historia parece ser que es otra de las ramas que estamos olvidando, la historia es muy importante para todo, Historia de la ciencia, historia de las religiones, historia de la filosofía, historia de todo, historia de la ética. La historia es fundamental para todo, pero para todo. Bien, no hay que devolver injusticia por injusticia, sino perdonar al que es injusto. Sócrates. La voluntad moral es la manifestación del hombre que busca su propia perfección en el obrar moralmente. El placer corporal es parte de esa perfección. Fijaros. Curioso, ¿verdad? Sócrates. Todavía griego. Todavía no es cristiano, todavía griego. Forma parte de la perfección del hombre el placer corporal. Nada del ideal ascético de pobreza, humildad y castidad. El ideal cristiano, la castidad, el ideal. No, los griegos. Hombre, vamos a disfrutar, ¿no? Por eso estamos aquí. ¿Cómo que castidad? La castidad es crueldad contra uno mismo, contra el pasarlo bien, disfrutar, gozar. Pero ¿eso qué es? Esa crueldad, ¿qué instintos más malos tienen que tener en su cuerpo esa gente que quiere que no disfrutes? Hombre, la castidad como ideal, como ideal de vida. No es que te digan, hombre, en tal momento sería positivo la castidad porque te ayudaría a tal. No como un medio para algo. No, sino como finalidad e ideal de la vida, ser casto. La castidad, ¿sabéis lo que es, no? No es necesario que os lo diga. Abstenerse de la carne. No de la carne de ternera, ni de la carne de pollo. ¿Me entendéis? O sea, abstenerse de la carne. Incluida la carne en la paella. No se puede poner carne ni en la paella. ¿Me entendéis, no? Ni en lo más mínimo. La carne cuanto más lejos, mejor. ¿A cambio qué vamos a tener? Eso sí, amigos. A cambio vamos a tener. En el otro mundo vamos a estar, vamos. Pero que vamos a ser los elegidos seguro, O sea, que esforzaros todo lo que podáis, en serio. Esforzaros y carne nada. Ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar, ni en cuaresma, nada.
carne, nada, de ningún tipo. Bueno, bien, al margen de la broma, seguimos con Sócrates. Bien, a ver, bien, esto más o menos, yo creo que lo fundamental lo hemos dicho. Puede faltar algún detalle, pero detalles pequeños. Mira, vamos a ver, hay un par de detalles que sí me gustaría muy rápido. Y propone la autarquía moral. Eso es importante, autarquía moral. Fijaros bien cuando vayáis a leer, a estudiar algunos textos, la autarquía, la autonomía, la independencia moral. Eso es importante. No seguir a alguien porque hay que seguir la moral de alguien, sino tener la propia moral. Tener el valor para tener tus propios valores. Eso está bien. Y, cuidado, muy interesante, el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo, que luego el cristianismo ha hecho escarnio de, es que los griegos, los politeístas, claro, pero cometían atrocidades sexuales y tal y cual. Que disfrutar del cuerpo, pero con dominio de sí mismo. Lo primero es el dominio, pero si no se trata de hacer tropelías, ni tonterías, ni barbaridades, el cuidado de sí. Lo tenéis también en Foucault, en Historia de la Sexualidad. Cómo cuidan el control del cuerpo. Cuidado con quien se hace el amor, que sea una persona limpia, que no pueda transmitir enfermedades, etcétera, etcétera. Cuidado exquisito, ¿en quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Él sí tiene la responsabilidad y la capacidad suficiente para saber lo que está haciendo ese otro. Cuidado. Y esa calumnia que ha vertido el cristianismo sobre la sexualidad griega, es mentira todo. Menos mal que el señor Foucault, en Historia de la Sexualidad, creo que el volumen 2 y 3, pone en entredicho absolutamente toda esa mentira tradicional. Fijaros lo que significa el politeísmo. Ahí tenéis los griegos, unos viciosos, unos sinvergüenzas, unos... ¡Ah! Tenían el perfecto control. Para ellos había que tener mucho cuidado. La sexualidad estaba muy relacionada con el cuidado del cuerpo, de no transmitir, ni que te transmitan enfermedades, por ejemplo. Será sumamente riguroso y cuidadoso. Pero claro, la historia, os he dicho, historia de la sexualidad, Foucault, la importancia de la historia. No me cansaré de repetirlo, es muy importante que leáis historia, todo tipo de historias. De otra manera somos unos ignorantes aún más grandes de lo que somos ya de por sí. Bien, yo creo que a falta de que en algún otro vídeo posterior ampliemos un poquito más, lo fundamental lo tenemos. Vamos a pasar a los sofistas, Vamos a pasar a los sofistas. Y lamento que sea un poquito largo este vídeo, pero es que claro, hemos cogido dos, igual tendría que haber cortado. Ahora hacéis una parada, os tomáis un café con leche y seguís con los sofistas. Yo quizás tendría que haber hecho esa cesura, separar y hacer un vídeo distinto, pero os lo digo, es que como están ahí en una polémica, Sócrates, el absolutista de la moral frente al relativista del sofista, pues he creído conveniente, como en casi todos los manuales van juntos, pues disculpadme que quizás tendría que haber hecho de otra manera. Lo siento, ahora ya cortáis ahí el vídeo, paráis un momento, le dais a la pausa, café con leche y seguimos con los sofistas. Bueno, pues vamos a ver los sofistas. Protágoras, 4 cuestiones. Dice, acerca de cualquier asunto hay 2 discursos que se contraponen. O sea que de todo podemos decir esto y lo contrario. De todo. No hay una verdad absoluta,
De todas las cosas podemos decir bueno y malo, justo e injusto. ¿Yo soy justo? Bueno, pues en unas cosas sí y otras no. Soy justo e injusto. Soy bueno y malo. Soy noble y noble. Soy vulgar y soy noble. Depende. 2. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. No hay más medida que el hombre. Mientras no baje por aquí alguien que nos diga yo soy el Dios verdadero y esta es la medida universal y absoluta, y de momento no ha bajado. Dicen que escribió la Biblia, pero sabemos por los filólogos que eso es un libro escrito por hombres. Vamos a dejarlo también, otra de las grandes mentiras. El hombre es la medida de todas las cosas. Están ya dando por supuesto que no hay ningún Dios por encima del hombre. La medida de las cosas, de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que está bien o mal, la da el hombre, porque no hay nadie por encima del hombre. Interesante, ¿verdad? Interesante. Bien, Protágoras, estamos con Protágoras, un gran filósofo, sofista. Dice, acerca de los dioses, no puedo saber si existen o si no existen, ni cuál es su aspecto. O sea que no tiene barba, como el Dios cristiano, no tiene barba. O al menos no lo sabemos. Porque muchos son los impedimentos para saberlo, tanto la oscuridad de la cuestión como la brevedad de la vida humana. Acerca de los dioses, no sé si existen o no existen, ni cuál es su aspecto, ni cuál es su no aspecto, porque son muchos los impedimentos para saberlo. Por lo menos no pretenden saber algo que es que no os suena a una cosa desmedida que el cristianismo quiera saber, en el caso de que existiera Dios. En serio pensarlo, ¿Creéis que podríamos conocer a Dios? Aun en el supuesto de que existiera Dios, y esto estoy en el terreno de lo que se llama la teología negativa, pero por lo menos es mínimamente digna, esa teología negativa, que a mí esa me parece razonable, que dice, de Dios nada puedo decir ni saber. Pero si existiera Dios, un ser infinito, ¿qué puedo saber yo de un ser infinito? ¿Qué puede lo finito saber de lo infinito? ¿Que no lo sabe nada? Pues no, pretenden saberlo todo. Pretenden saber todo. Hasta, no sé, todo. Qué petulancia, ¿no? Qué barbaridad, qué tremendo. Que menos que reconocer que de Dios, en el caso de que existiera, lo ignoraríamos absolutamente todo. Pues no lo sabe todo. En fin, por lo menos los griegos nos ayudan a reconocer que no sabemos si existe, ni si tiene una barba, y que de esas cosas, porque no vamos a saber nada, ¿no? A lo mejor después de muertos quizás sabemos algo, quién sabe. Pero que no nos debemos preocupar. Eso también lo dicen griegos, no os preocupéis. Porque los dioses llevan su marcha y nosotros llevamos la mía. Los asuntos divinos son asuntos divinos, los humanos son de otro tipo. Dice, y luego la concepción del progreso humano. Dice, acerca de cualquier asunto hay dos discursos que se contraponen. Puede sostenerse una u otra tesis según la conveniencia. Fijaros, nuestra razón es muy de conveniencia. Si ahora me conviene decir una cosa, la digo. No si es verdad o no, sino porque me conviene. Fijaros, es que son realistas, es que se dan cuenta de cómo es la conducta real del ser humano. Y mediante una hábil argumentación puede hacerse más fuerte el argumento más débil. Y señala el poder de la retórica para modificar la opinión. La retórica no está basada en la investigación de la verdad objetiva, sino en el efecto subjetivo. Segundo, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Este principio del homo mensura se aplica a todas las cosas y tiene un alcance universal. Nada es absoluto, todo es relativo.
El hombre es el que da significado a las cosas. No hay una verdad objetiva. Todo está sujeto a discusión y no hay una instancia superior o absoluta. El bien es algo relativo. En ética y política supone que la convivencia ha de basarse en el acuerdo y en el consenso. Habermas. Fíjate, si lo que dice Habermas de que los principios políticos y morales se han de basar en el diálogo, el acuerdo y el consenso, tenemos un precedente en Protágoras. ¿No os admiran estas cosas? ¿No os admiran que 2000 años después salga alguien tan prestigioso para decir algo más complejo? Lo dice más complejo porque no en vano han pasado 2 milenios, pero la base, la idea fundamental, en ética y en política tenemos que basarnos en el acuerdo y en el consenso. Eso no es la ética dialógica de Habermas. Sí, cosas admirables, ¿eh? Es que son muy admirables los griegos, es que es una pena. Por eso es así. Hay veces que hay gente que me pregunta, ¿y cómo es que los griegos tienen importancia para algunos pensadores tan importantes como Heidegger, como tal, como cual, como Nietzsche? Porque son muy importantes. Deberíais suponerlo. Si para filósofos tan importantes los griegos son muy importantes, es porque son importantes. Y si hay filósofos que desdeñan a los griegos, atención, andar un poquito con la sospecha de si será un gran filósofo. Nada más. Bien, dice, ya habéis oído lo que dice de los dioses, y ahí lo que está es afirmando el agnosticismo religioso. No sabemos nada. En el caso de que exista Dios, yo no digo que no exista. No se me ocurre decir que Dios no exista porque no lo sé. Lo que me asombra es que alguien sin saberlo lo diga. Eso es la desmesura. Pero bueno, ¿cómo se atreve? ¿En serio? ¿Que usted sabe que existe? Yo reconozco que no sé si existe. No lo sé. Y no me atrevo a decir que no exista. Porque lo que no sé no puedo afirmarlo como sabiéndolo. Eso es absurdo. Ahora, ¿y usted? ¿Cómo sabe que existe? ¿En qué? ¿Qué se basa usted? ¿Qué pruebas tiene? A ver, ¿empíricas? ¿Tiene usted pruebas empíricas? ¿No tiene pruebas empíricas? ¡Ay, qué triste! Entonces, ¿qué tipo de pruebas tiene usted? Ninguna, ¿verdad? Pero sabe usted que existe. Venga, hombre, vamos a dejarnos de bromas. Bien, y por último lo que hemos dicho, la concepción del progreso, en que dice que todas las sociedades deben buscar el progreso. Bien, lo vamos a dejar aquí, ya en otro momento intentaré seguir con más sofistas, pero es que esto ya se está haciendo larguísimo y no quiero resultar más pesado de lo necesario. Muchísimas gracias a todos.